Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Con el gentil auspicio de Fosfo C. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Clínica e Medic Center, lo mejor para su salud. Señoras y señores, amigas y amigos televidentes de la plataforma digital de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendiente de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de esta plataforma digital. Recordamos que nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche nos acompaña el señor Fernando Vega, él es activista del Cabildo por el Agua de Cuenca. Vamos a tratar sobre la consulta popular para defender el agua de la vida de los cuencanos. Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, buenas noches. Gracias, Galo, gracias, amigos. Buenas noches, señoras y señores de Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador. Esta noche de viernes, fin de semana, 15 de enero del 2021. Este día vamos a hablar sobre la minería, sobre el agua, sobre la vida, y para lo cual doy la cordial bienvenida y agradezco de antemano a Juan Fernando Vega Cueva. Él es cuencano, investigador, docente universitario, ex asambleísta constituyente y activista del Cabildo por el Agua del Cantón Cuenca. Con él vamos a hablar sobre la consulta popular para defender el agua y la vida de los cuencanos, esa consulta que se va a llevar conjuntamente a cabo el próximo domingo, 7 de febrero del 2021, en donde los cuencanos, 435.963 cuencanos participarán en esta consulta popular para decidir respecto al agua, respecto a la vida y a la minería. Fernando, buenas noches, mucho gusto, gracias por aceptar este diálogo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, buenas noches a todos los que nos siguen en esta plataforma de Gafa TV y un gusto conversar contigo, Ramiro y Galo. Todos los tres somos Fernandos con algún nombre adicional. Yo soy Juan Fernando, Fernando Ramiro y Galo Fernando. Bien, pues estoy a la orden. Gracias, muy amable, en verdad nos hemos reunido el trío de los Fernandos esta noche de viernes. Hablemos un poco, tú eres cuencano, no naciste ayer, naciste cerca de 74 años, vas a cumplir en abril, tengo entendido, ¿verdad? 75 años, entonces tú conoces perfectamente. ¿Cuál es la historia de la minería en el Ecuador y básicamente en Cuenca, Fernando, por favor? Bien, quizás nos tenemos que remontar en primer lugar a la llegada de los españoles a América, a Villa Yala, y muy pronto, pues, ilusionados por la famosa leyenda del oro, ¿no? El sueño del dorado, ¿no? Los españoles encontraron gran cantidad de oro en todas las culturas y de manera especial en los territorios de lo que fue el Imperio Inca, ¿no? Teodoro Wolff indica que saben que Teodoro Wolff con Humboldt son los dos grandes investigadores de la geografía, de la geología del Ecuador. Pues bien, Teodoro Wolff en su geografía dice, tiene un criterio muy interesante y dice, no es que los territorios del Incario eran ricos en oro, sino que el oro de los ríos, de los lavaderos de los ríos, se habían acumulado durante centenares de años e incluso de milenios, ¿no?
y los españoles se dedicaron pues a continuar con esa tradición de los pobladores cañaris y en otros lugares, precisamente lavando el oro de los placeres auríferos de los ríos, ¿no? Y esto, pues mi padre lavaba oro en la hacienda de mi abuelo. Él me contaba que hacía 100 bateas diarias, hacía pequeños desbanques en la orilla del río, eso se pasaba por un canalón de madera con agua para lavar un poco el exceso de la ganga, y luego se liquidaba en una batea. Y mi padre lograba obtener, mediante el lavado de batea, 1 gramo diario, 1 gramo de oro diario. Entonces, lo que pasa es que, andando el tiempo, estas minas, digamos, de aluvión, de río, se agotaron, no existen más. Se acabó y se agotó. Y entonces, hasta ahí respondo a tu pregunta de un poco esa etapa, ¿no? Para luego ver cómo empieza. Claro, Sí. para ir ubicándola, porque nosotros conocemos por la historia que los españoles, los portugueses también, y todos los europeos que vinieron, sacaron el oro, saquearon el oro, y de alguna manera subsanaron los problemas económicos que tenían, por ejemplo, la corona española en ese entonces. Claro, Ahora, claro. ¿cómo está Fernando ahora, en el siglo XXI? En el inicio de la tercera década del siglo XXI, ¿cómo está la minería en Cuenca concretamente? Ya, bueno, te voy a completar algo. Realmente, los españoles especialmente, solo lograron 2 grandes minas, una en México y la famosa mina de Potosí. Es decir, Wolf dice que en el Ecuador, aparte de Zaruma, que es la única mina potable, del resto, aquí en el Azuay se habla solamente de pequeñas, de un poco de mercurio en Azogues, las minas de San Francisco de Peleusí de Azogue, que son, bueno, la mayoría son minas polimetálicas, no tienen muchos metales y son de difícil explotación. Bien, ¿qué pasa? Lo mismo pasó en los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando se agotan las minas a flor de tierra, a flor de agua? Entonces hay que ingresar en las profundidades. Y para poder extraer un oro que está mucho más disperso, las minas son mucho menos concentradas y menos ricas. Eso solo ha sido posible en la medida en que se utiliza gran maquinaria. La tecnología de punta de las grandes mineras se basa no en otra cosa, sino en la gran capacidad que tienen para mover miles de toneladas diarias y millones de toneladas al año, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente que muchas empresas mineras le pusieron ojo al Ecuador, porque el Ecuador sí es rico en mineralizaciones a lo largo, pero sobre todo en el austro, y en la cordillera y en el oriente, ¿no? Y entonces le pusieron el ojo a esto, pero claro, extraer esos minerales son costosos, es caro, ¿no? Y entonces, claro, en la lógica de optimizar la ganancia, ¿cómo se optimiza la ganancia? La posible ganancia de la minería es precisamente mediante el uso de grandes maquinarias que mueven millones de toneladas y con poca mano de obra, ¿no? Con poca mano de obra y con la minimización de los gastos de remediación de los impactos. Entonces... Hasta ahí, Fernando, tenemos entonces un poco de historia, un poco de actualización de la situación de la minería, sobre todo en el Azuay. Ahora, hablemos ya, vamos entrando ahora sí al asunto de la consulta popular, que será el domingo 7 de febrero. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se llegó a un consenso cantonal
tanto de autoridades como de la población del Cantón Cuenca, para proponer esta consulta, porque se dice, hubo una minga, dicen, ¿verdad? Hubo una minga popular, una minga ciudadana para construir esta consulta popular. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolló aquello. Bueno, nos tenemos que remontar un poco hacia 1975, cuando varias empresas mineras logran concesiones del Estado, ¿no? Con la antigua ley de minería y tal y cual. Y entonces, en el Azuay se constituye en la Cámara de la Minería, con el apoyo de la Cámara Ecuatoriano-Canadiense, un espacio de, podríamos decir, de lobby minero en Cuenca. Y, por ejemplo, la mina de Quimsacocha, ya en manos de IAMGOLD, empiezan pues a gestionar la posibilidad de la exploración y explotación de esta mina, ¿no? Pero entran muy pronto en, bueno, hay que decir que este lobby minero logró incluso colocar en los planes de desarrollo, en la planificación del municipio de Cuenca y de las parroquias, la minería como una apuesta por el desarrollo de la región, ¿no es cierto? Y entonces, sin embargo, este intento entra en conflicto con los comités de agua potable y los comités de agua de riego, que son independientes del municipio y de Etapa. Y ahí había también un conflicto con Etapa, ¿no? Que quería un poco centralizar y acaparar los comités. Entonces, en este conflicto entre las aspiraciones mineras y la postura de los comités de agua, Promas, una organización de la Universidad de Cuenca, entra a mediar, a tratar de mediar las cosas. Pero en ese momento se produce la Asamblea Constituyente, y en la Asamblea Constituyente el mandato minero revierte las concesiones mineras al Estado. Bueno, y entonces prácticamente las mineras que estaban acá se dan cuenta de dos cosas. Unas dicen, esto no es viable, hay un conflicto social, nos vamos, vendemos nuestras acciones y se van. Otra es que el lobby pasa de Cuenca a Quito, a Carondelet. Es decir, Correa el presidente Rafael Correa tiene, podemos decir, una conversión minera. Le presentan las grandes posibilidades de la minería y él se vuelve prominero, ¿no es cierto? Y entonces, sin decirlo públicamente, hace un compromiso con el lobby minero para impulsar la minería en el Ecuador como un eje fundamental del desarrollo, ¿verdad? Y claro, entonces ahí empieza ya el doble discurso, ¿no? Por un lado, el Yasuní, somos respetuosos de la naturaleza, pero al mismo tiempo decía, no podemos ser pobres sentados en sacos de oro y explotaremos hasta la última gota de petróleo y el último gramo de oro. Entonces, podemos decir que, aunque no consta así en el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, porque era bastante contradictorio con el texto constitucional, sin embargo, en la práctica, por ejemplo, en el Plan de Electrificación, se dice que la electricidad tendrá como primer objetivo el desarrollo de la minería. Fernando, ya esos contextos están perfectos para ir entendiendo el problema, Sí, para sí, ir entendiendo la situación. Yo no sé si podemos pasar ya al asunto de la consulta como tal. Sí. ¿Cómo se va construyendo esa consulta? Perfecto. ¿Cuáles son un poco las preguntas? Así, un poco más sintético, Fernando. Sí, más sintético. Bueno, mira, te contaba esto porque precisamente la lucha por la defensa del agua nace en los comités de agua, ¿no? Y es ahí donde Yacu, Carlos Pérez, ve la posibilidad, digamos, de crecer, de defender el agua y convertirse en el hombre símbolo de la lucha por el agua. Incluso se cambia su nombre castizo por Yacusacha, que significa agua del monte, ¿no?
Claro que la propuesta, el proyecto de Yacu Pérez, si bien es la defensa de las fuentes de agua, sin embargo es un proyecto personal de autopromoción como líder, es decir, él se iba perfilando como un candidato, como un líder de altos vuelos, como ahora está de candidato a presidente, ¿no? Pero desgraciadamente, el Yacu se cierra, Carlos Pérez se cierra en su pequeño grupo de la FUAC y no permite que la ciudadanía y otros grupos rurales se unan y reclamen por el agua. Entonces, se apodera y se monopoliza, ¿no? Exactamente, monopoliza y además excluye a los demás, ¿no? Ellos son los luchadores históricos y entonces los únicos que tienen derecho a defender. Bien, él intenta 3 consultas y falla por falta de lobby, de mano izquierda, de conversar, de dialogar, de asesorarse correctamente, etcétera. Los 3 intentos de consulta le fallan y le fracasan. Bueno, entonces nosotros seguíamos en el Cabildo del Agua, donde también perteneció al comienzo la FOA, luego se retiró. Entonces, seguimos trabajando durante estos años, 3 años prácticamente, ¿no? Lo más difícil fue ponernos de acuerdo entre nosotros mismos sobre cómo hacer la pregunta. Ahí nos ayudó mucho el doctor Carlos Castro, que logramos descifrar el enigma del laberinto de la Corte Constitucional, que evidentemente obedecía desde la época de Correa a la decisión de no permitir la democracia directa. No se puede consultar sobre la minería. Esa era la orden y entonces, claro, la propia Corte fue creando un laberinto para dificultar y la consulta del Yacu, la segunda y la tercera, debía haberse aprobado, pero por cuestiones formales se rechazó. Entonces nosotros desciframos el laberinto y logramos ponerlos contra la pared. Con esa experiencia que tuvieron previa del asunto de Yacu, claro. Lo limaron y lo pusieron más digerible, llamemos. Y que no dé lugar a que la Corte tome el rechace. Para rechazarlo. Sí. Hasta que la Corte aprueba, da paso a la consulta popular. ¿Cuáles son esas 5 preguntas concretas? Bueno, es decir, yo no sé si es que hay algún problema que sea justo el mismo día de las elecciones, cuando ustedes querían que sea parte del asunto de la consulta. No. Nosotros, no. Bueno, a ver, la consulta se propone, es de iniciativa de la ciudadanía de Cuenca, ¿no? Y de la SUAY también, ¿no? Pero sobre el Cantón Cuenca, porque una de las cosas que debimos acordar es que era mejor ganar una batalla en un lugar muy concreto que no pretender ganar todas las batallas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces eso nos llevó a plantear una sola pregunta, que luego se desagregan en 5 por exigencia de la Corte, pero en definitiva la pregunta es esta. ¿Está usted de acuerdo con prohibir la explotación minera en las fuentes de recarga hídrica de los ríos de Cuenca? O sea, allí donde nace el agua de la cual se nutren las plantas de agua potable de los ríos de Cuenca y también de las poblaciones de la costa para agua de riego y agua potable, ¿no es cierto? ¿Está usted de acuerdo con prohibir la minería en las fuentes y en las zonas de recarga hídrica, que es obligación y competencia de etapa del municipio de Cuenca, que es una competencia exclusiva de los gobiernos locales, el servicio de agua potable? Por lo tanto, nosotros estamos preguntando para prohibir la minería y garantizar la cantidad y la calidad del agua potable de una ciudad que ya tiene 500,000 de habitantes. Sí, porque son 4 ríos, por eso... Son 5.
5 ríos. A Cinco. Cuenca se le llama la ciudad de los 4 ríos en principio, porque el río Machángara, el Tarqui, el Yanuncay, el Tomebamba y también el Nurcay, ¿no es cierto? El Son Nurcay, 5 ríos, sí, sí. son 5 ríos. Bueno, la gente se pregunta, Fernando, ¿los cuencanos están en contra de la minería? ¿Cuál es la lucha concreta que se está proponiendo con esta consulta popular? Bueno, hay distintas posturas. Hay distintas posturas. Hay quienes quisieran que la minería sea desterrada de la galaxia, no solo del planeta Tierra, ¿no? Por lo menos personalmente yo considero que la industria mundial, la tecnología necesita de los recursos minerales que el planeta tiene. Ahora bien, la minería extractiva, colonial, a como dé lugar de manera intensiva y en cualquier lugar, me parece que es desastrosa. Y entonces, concretamente a Cuenca, la minería en sus fuentes de agua le condena a no tener futuro en lo que al agua se refiere, en lo que a producción agrícola se refiere y agua potable. ¿Por qué? Porque, como decía, las minas son polimetálicas y no son solo minas de oro, plata, cobre, sino también de plomo, arsénico. Por lo tanto, son también minas de arsénico. Y ese arsénico se va a quedar ahí, pues, se va a quedar, parte, dice, lo van a reintroducir en las propias galerías de la mina, pero gran parte va a quedar en las escombreras y en las piscinas de relave. Y entonces, lo que se llaman los relaves ácidos o los lixiviados ácidos de la mina, en una zona donde tiene una altísima pluviosidad, más de 1500 milímetros, ¿no? Donde esos materiales van a estar sometidos a los meteoritos del clima, van a producir contaminación de las fuentes de agua. Fernando, tú has dicho claramente que el asunto es no a la gran minería metálica, a gran escala y a cielo abierto, porque esa es altamente... Bueno, esta no es a cielo abierto, esta es en subterráneo. Es subterráneo. Correcto. Pero, o sea, tú has oído a las autoridades de gobierno de este y de anteriores gobiernos, a los empresarios mineros, decir que la minería es la alternativa, es la que va a dar lugar al desarrollo, va a dar empleo, genera esto. ¿Hasta dónde eso es cierto? ¿Hasta dónde en verdad la minería va a servir para el progreso y el desarrollo del país, tomando en cuenta el antecedente del petróleo? Nosotros tenemos ya medio siglo de petróleo y no hemos desarrollado en la medida que nos vendían la idea en ese entonces. Bueno, la Amazonía está completamente destruida, ¿no? Entonces, claro, el título es bonito, ¿no? Desde hace 40 años ya la minería se autotituló minería responsable y amigable con el medio ambiente. Ya así se llamaba ya el comité de minería aquí en Cuenca, cuando te contaba que hacía lobby con la alcaldía y todo eso, ¿no? Entonces, es un contrasentido que una minería sea sustentable, porque sustentable quiere decir que se mantiene en el tiempo. Y como es un recurso que se agota, pues no es sustentable. Quiere decir que hay que abrir la mina, explotarla, cerrarla y chaulola, se acabó la minería, ¿no es cierto? No es sustentable. Y luego eso de que es amigable con el medio ambiente. Claro, si tú comparas con la minería que usa mercurio, por ejemplo, en los ríos del oriente, por ejemplo, los shuaritas sacan el oro de los ríos, todavía lo extraen con mercurio, luego queman el mercurio. Obviamente que esas pequeñas explotaciones, aún con pequeño consumo de mercurio o cianuro, ¿no es cierto?, que no está descartado en el proceso de extracción de las grandes mineras. Entonces, obviamente que si tú comparas una minería ya técnicamente establecida con otras minerías más elementales, obviamente que
aparentemente contaminan mucho menos, pero el problema está en que mientras el minero mueve media tonelada en una semana, la minera te mueve 1.300 toneladas al día, pues. Entonces ahí está el tema. Van a quedar por lo menos 200.000 toneladas de arsénico, ¿no es cierto?, en las escombreras, si no es más. Fernando, poniendo una balanza, la balanza de la justicia, por ejemplo, del equilibrio, más se gana defendiendo el agua, defendiendo la vida, que defendiendo la minería. Claro, verás, te pongo números. A ver, por ejemplo, al municipio de Cuenca, purificar el agua del arsénico que va a contaminarles agua le costaría 10 veces lo que la mina de Quimsacocha entregaría a todo el estado ecuatoriano. 1, 2. En los 12 o 13 años, 11 o 13 años que va a durar la explotación minera, Cuenca recibe $600,000 anuales. Solo del impuesto al rodaje, el impuesto ecológico en Cuenca, los cuencanos aportamos con $6 millones anuales. Es decir, 10 veces más lo que la minería le va a dejar. Y además, el municipio va a tener que invertir enormes cantidades para hacer el mantenimiento, primero, para purificar las contaminaciones y segundo, reparar el impacto producido en los páramos, porque fíjate tú que la mina de Quimsacocha es más o menos como hacer un pueblo de el cantón Gualaceo en pleno páramo, ¿no es cierto? Y todo eso con vías de acceso, con crecimiento urbano en el páramo, es decir, se afecta toda la vida del páramo y luego va a quedar una relavera que dicen que queda con materiales secos que están contenidos en una especie de bolsas plásticas. Fernando, entonces, ¿quiénes son los grandes perdedores de la minería y quiénes son los ganadores? Bueno, los ganadores es la empresa. La empresa hace un cálculo de cuánto invierte, cuánto paga de impuestos, cuánto gana. Si gana la empresa, pues le conviene, ¿no es cierto? Para ganar, para que el proyecto sea viable, ¿qué tiene que hacer la empresa? Pagar el mínimo posible de impuestos. Correa reformó las leyes para bajar los impuestos. Tiene que usar el mínimo de mano de obra. Se van a usar 3 turnos de 80 personas, 240. Es una mentira de eso que es la solución para el empleo. Claro, que es que han contratado una bailarina para que enseñe danza a los chicos. Bueno, esos son los regalos, porque la minería siempre entra dividiendo a la comunidad haciendo regalos. Es decir, yo lo denuncio esto como corrupción. Las mineras hacen coimas públicas, incluso las regalías anticipadas son una suerte de coima pública, porque compran al Estado. ¿Cómo yo puedo comprometerme a vender la casa de mi vecino si no es mía? Fernando, con esta explicación que has dado tú aquí, y me imagino que así estarán haciendo ustedes la campaña, la concientización, la sensibilización, ¿qué tipo de respuesta esperan ustedes? ¿Qué expectativa existe en el Cabildo y en la ciudad de Cuenca, en el cantón, respecto a esta consulta que será en 3 semanas? Tenemos una línea de base, tenemos la votación de los cuencanos en las preguntas sobre minería cuando lo hizo Correa y Lenín Moreno. El 74,5% votaron no a la minería. En el 80 y pico % le dijo no a la minería en Girón. Nosotros aspiramos a que entre el 80 y el 90% de los cuencanos se pronuncie por la prohibición de la minería en los páramos. Con esta proyección, Fernando, ahora vendría el siguiente paso. ¿Cómo ejecutar
ese pronunciamiento popular y cómo hacer el seguimiento para que se cumpla? Bueno, el municipio de Cuenca, porque hemos logrado que el municipio se empodere del proyecto, y entonces el municipio de Cuenca está ya en marcha el plan de ordenamiento territorial y las ordenanzas. En Nabón, por ejemplo, se está haciendo una hermosísima ordenanza para protegerlos. Es decir, aquí se está discutiendo un modelo de desarrollo. O sea, o nos imponen desde Toronto, Canadá, o desde Quito, yo lo digo lamentablemente, desde el lobby corrupto de los ministerios centralistas, nos imponen a los azuayos un destino fatal, o tomamos la soberanía de nuestros territorios en estos temas que son vitales para el futuro de la ciudad, y decidimos implementar un proyecto de desarrollo que apueste por la sustentabilidad ecológica, el agua, y desarrollemos aquellas potencialidades. Somos productores de agua. El Azuay es la máquina de agua, produce el 50% de la electricidad en el Ecuador. Podemos desarrollar el turismo, podemos desarrollar la agroecología, podemos desarrollar más industrias que sean amigables y que no sean contaminantes. Fernando, creyendo y tomando en cuenta tu expectativa de que va a haber una amplia votación a favor del agua y en contra de la minería, de la prohibición de la minería en esos sectores. En las fuentes de agua. En las fuentes de agua de esos 5 ríos. ¿Cuál debe ser la actitud del próximo gobierno? Porque eso también debe contar, Fernando. Bueno, a ver, si ganara Lazo se ha comprometido a respetar las decisiones de la consulta popular, e incluso en coqueteo con el Yacu ha dicho que no se permitirá la minería en los páramos, ¿verdad? Yacu, si ganara, obviamente, si fuera coherente con su discurso, pues él ha ofrecido hacer una consulta nacional. Me parece sería, o sea, por su antecedente sería el más opcionado en cumplir todo eso. Pues. Bueno, hay en los otros candidatos hay posturas, algunos son claramente promineros, aunque no tienen mucho chance. Hay otros que son muy ecologistas. Del señor Arauz no puedo decir nada porque a mí me parece una persona a la que no se le puede tomar en serio. Es decir, igual que el correísmo decían maravillas, pero hacían otra cosa, ¿verdad? Entonces, de Arauz no puedo decir. Yo creo que Arauz se vendería al mejor postor y con tal de que le den plata, pues ya está. Muy bien, vamos terminando, Fernando, y pues a la expectativa de lo que va a pasar, aparte de elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos en el Cantón Cuenca, exclusivamente en el Cantón Cuenca, más de 400.030 habitantes están habilitados para votar en la consulta popular por el agua, por la vida, y prohibiendo la minería en las fuentes de agua. ¿Cuál sería tu mensaje final, Fernando? Mi mensaje es que ahorita nos estamos jugando el futuro de Cuenca en una cuestión gramatical, porque hay alguna gente desinformada que dice, no, yo le digo no a la minería y creen que hay que votar no. Y resulta que hay que votar sí, porque es sí a la prohibición de la minería en las fuentes de agua. Entonces yo digo que casi nuestra propaganda es de informar a la gente que si quiere defender el agua tiene que votar sí. Si quiere que la minería se implante, entonces vote no, ¿no es cierto? Pero si quieren defender el agua hay que votar sí. Es una respuesta positiva a la vida, pues, ¿verdad? A la vida, claro. A la vida, sí a la vida, sí al agua. Cuenca sí es el eslogan de la campaña. Ya te habrá llegado una cancioncita muy bonita sobre la campaña de sí. ¿La tienes o te la hago llegar? No, ya la tengo y está bien movida. Ya bien movida, sí. Cuenca sí. Correcto. Fernando, muchísimas gracias por haber comparecido y por haber dado tus reflexiones, tus comentarios.
Y como ves, esta consulta popular. como ves, no es una actitud dogmática, fanática, es una posición razonable, racional, que apuesta por lo que es mejor para esta ciudad. No estamos en contra de nadie, sino a favor de todos. A favor de todos, Muy a amable, favor del bien común. Correcto. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. A ustedes. Esta noche en Pensamiento Crítico hemos conversado con Fernando Vega. Él es miembro, es activista del Cabildo en defensa del agua del Cantón Cuenca a propósito de la consulta popular para prohibir la extracción, la explotación minera en los 4 ríos, en las fuentes de los 4 ríos de la ciudad de Cuenca. Gracias, Fernando. Señoras y señores, nos volveremos a ver el próximo lunes en Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Un feliz fin de semana. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.